La ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura se dan cita en Eureka, un espacio de la biblioteca EPM, donde tu voz también cuenta. Bienvenido a una hora para las preguntas, para las respuestas, para descubrir y para que digamos juntos Eureka. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a quienes nos sintonizan a través de Radio Bolivariana en los 1110 AM y a los internautas a través de www.radiobolivarianavirtual.com opción AM. Mi nombre es Elizabeth Hernández Barrientos, feliz de estar aquí compartiendo este espacio con los oyentes que todos los jueves nos abren las puertas de sus hogares a través de Radio Bolivariana y la biblioteca EPM. Hoy me acompaña Uber Gómez Molina. Buenas tardes, Uber. Buenas tardes, Eliana, contento de estar aquí. Elizabeth. Mucho gusto. Mucho gusto, Uber. 5 años al aire, mucho gusto, Elizabeth. Mucho gusto. Mucho gusto. Ya vi que te impactó. Esa nuestra invitada de hoy, oyentes, se van a dar cuenta, se llama Eliana, es una mujer absolutamente hermosa. Solo se le grabó que se llama Eliana. Yo me llamo Elizabeth, pero me cambió el nombre. Ahí está. Ya ven que soy feliz de estar acá. No, ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta, Uber, porque estás tan feliz de estar hoy aquí. Bueno, Eureka tiene para hoy un tema que parece imposible. Hablaremos de la relación entre arte y violencia, de esos momentos históricos en los que la guerra, la crueldad, la violencia han sido fuente de inspiración para el arte, incluso para grandes artistas. Suena irónico porque parece imposible encontrar belleza en el dolor, pero el arte lo logra. Elizabeth, y para hablar de este tema tan espinoso como interesante, nos acompaña Eliana Sofía Botero Medina. A ella si no le cambias el nombre, no, a ella si no le dices Elizabeth. Que no, por favor. Ella es máster en estética de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y candidata a doctora de Historia del Arte de la Universidad de Granada en España. Y también tengo a Juan Pablo Torres, maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, candidato a especialista en medios de tecnología para la producción pictográfica de la Universidad Nacional. Ya metí otra vez la pata. Sí, no, Eliana, ¿qué vamos a hacer contigo? Te tengo que sacar de la cabina para que Uber se nos concentre. Es Juan Gabriel Torres. ¿Cómo que Juan Pablo? No, yo dije Juan Torres. ¿Dices Juan Pablo? ¿También? Sí, estás muy nervioso. No, pero te voy a contar Uber. Mi mejor amigo, ojalá me esté escuchando, se llama Juan Pablo Torres y me nombró padrino de su primer hijo. Entonces yo le decía, ¿estás seguro? O sea, ¿vas a entregar tu hijo a mis manos? ¿Usted sabe quién soy yo? Me decía que sí. Entonces cuando vi Juan Torres, sí, me acordé de eso. Y cuando viste a Eliana, entonces yo me llamo Eliana. No, Eliana deja una figura representativa de arte. Cero violencia. Exacto. Así que cero violencia entre tú y yo. Bueno, yo no sé qué vamos a hacer con Uber hoy, pero entonces tenemos a Juan Torres, el artista de Garabato Mi Amor, con textos infantiles de amor y violencia. También le puede cambiar el nombre a nuestro Control Master. Hoy todo puede pasar. Uber está muy nervioso. Así que, oyentes, bienvenidos al programa que hoy llamaremos Arte y Violencia. Eureka, la cara amable de la ciencia y la tecnología.
Recuerden que está abierta nuestra línea 411-7882, 411-7882 para que participen en el programa y le ayudemos a Uber a recordar los nombres. Y los números. Y los números. Sofía, bienvenida al programa. Qué rico tenerte aquí en Medellín en el programa acompañándonos hoy. Qué rico, Elizabeth, un gusto verte. Elizabeth fue mi alumna hace 5 años y cuando me escribió para invitarme pues al programa, para mí fue una maravilla. Y no, muy rico de compartir con ustedes pues este momento de una manera amena, ¿cierto? Porque como decía Uber, es un tema espinoso, pero el arte y el artista aquí al lado que tengo lo sabe, el arte lo logra, y de hecho ese es el llamado, ¿cierto? De pronto el arte se convierte hoy en día en la actividad que lograría mediar dentro de la sociedad, ¿cierto? Ese papel dentro de su función social del arte para trabajar para la comunidad en una situación escabrosa como la violencia misma. Bueno, yo les cuento que yo estudié a la Universidad de Medellín consultando en la Facultad de Comunicaciones por un docente experto en historia del arte. Y me dieron tu nombre, pero no sabía si seguías en Colombia, seguías en la Universidad de Medellín, y afortunadamente aceptaste la invitación y te logré contactar, pero el placer es completamente nuestro. O sea, cuando me soltaron tu nombre, yo la conozco, me dio clases hace 5 años, entonces qué rico tenerte aquí. Yo les cuento que Sofía está recién desempacada de Europa, y la razón que la trae nuevamente a la ciudad no es muy alentadora, pero de verdad esperamos que su padre se recupere muy pronto, así que de alguna manera este programa se lo dedicamos para que se nos recupere rápido de esa cirugía. Ay, tan linda, Lisa, mi papá va a gozar muchísimo cuando oiga el programa, les agradezco muchísimo. Sofía, cuéntanos, ¿por qué te interesa tanto la historia del arte? Bueno, como lo decía Uber, yo después de estudiar comunicación social realicé la maestría en estética que ofrece la Universidad Nacional, y al digamos estudiar la estética inevitablemente te encuentras con el problema del arte. Y cuando empiezas a adentrarte en el arte, una de las cosas más interesantes es la deconstrucción del concepto de arte mismo. Lastimosamente, especialmente en Latinoamérica o en nuestro medio, hablo concretamente en nuestro medio en Colombia, tenemos esa concepción tergiversada del arte pensando que pertenece a cierta esfera, pertenece a ciertas élites, ¿cierto? Uh-huh. Todavía el arte, como ese concepto renacentista del arte como algo que no da cuenta de nuestro devenir humano, de nuestro contexto. Y es ahí entonces donde me interesó la historia del arte, porque cada representación artística en un momento determinado da cuenta de ese contexto, de las condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas, de un momento determinado. Entonces de ahí viene como el amor y la pasión, ¿cierto? Porque no es solo arte, es aprender de historia, es aprender de economía, es aprender de una cantidad de cosas, ¿cierto? Es aprender precisamente del devenir nuestro como sujetos dentro del mundo. Sofía, y a lo largo de la historia, ¿qué relación se encuentra entre arte y violencia? ¿En qué punto se encuentran esos dos mundos? Bueno, cuando nosotros entonces, al deconstruir ese concepto de arte, como les decía ahora, es decir, al entender el arte no como una actividad superior, sino el arte como un producto cultural, ¿cierto? Un producto que da cuenta de determinado contexto. Entonces es en ese momento en que uno entiende el por qué la violencia puede ser y fue tema desde un principio del arte. Es decir, el artista, y hablamos del artista solo en el Renacimiento, pero antes del Renacimiento, aquellos denominados artesanos o aquellos que producían estas piezas o estas obras o estas manifestaciones, daban cuenta de aquello que los rodeaba, y entre ellos la violencia, ¿cierto? Una violencia que inicialmente empieza a tratarse a partir de otra actividad humana, la guerra, ¿cierto? Uh-huh. La guerra, el conflicto, la lucha. Y es ahí donde podemos rastrear esas primeras manifestaciones artísticas que tocan con el tema de la violencia. ¿Cuáles han sido esos artistas que más han trabajado la violencia como tema en sus obras? Bueno, digamos que indiscutiblemente hay un momento dentro de la historia del arte que es lo que sucede en el siglo XVIII, un movimiento que se conoció como el romanticismo. En el romanticismo, indiscutiblemente es el momento en el cual es la exaltación de todas aquellas, digamos, pasiones humanas. Es un momento en el cual se pone en tela de juicio el concepto de lo sublime, un concepto entonces en el cual lo sublime yo no la, digamos, como entendido lo sublime como aquello que tiene que ver con la belleza, sino lo sublime como
aquello que toca con las emociones humanas, con nuestro, digamos, como lo que somos como sujetos vivos. Entonces, lo sublime comprendía la fealdad, comprendía el dolor, comprendía la violencia, comprendía la guerra, la muerte, la decrepitud, y entonces es un momento en el cual el arte se libera, los artistas se liberan de alguna manera. La violencia es el tema central de los románticos, el tema central, y podemos, digamos, recordar algunos de ellos. Por ejemplo, Victor Eugène Delacroix, el artista francés, el romántico francés, es uno que toca ese tema de la violencia de una manera bastante particular, porque en algunas de sus composiciones vemos como la violencia digamos que se enlaza con el erotismo mismo, ¿cierto? Hay una obra que se llama La muerte de Sardanápolos, y es un mito, o trata de un mito de un rey asirio que sabe que sus enemigos vienen al palacio, que ya se siente completamente sitiado y que se siente entonces amenazado por sus enemigos, y le pide a su ejército personal que mate a todo su harén enfrente de él y luego lo maten a él, ¿cierto? Y la composición, lo que hace Delacroix, es una composición donde vemos esa violencia, esos cuerpos de esas mujeres semidesnudas que se retuercen, que son entonces acuchilladas por aquellos soldados, pero que, vuelvo y repito, Delacroix logra que se mezcle ese componente violento con cierta sensualidad, con cierto erotismo. Pero también dentro de los franceses podemos mencionar a Théodore Géricault. Géricault también es alguien que como romántico maneja ese tema de la violencia, pero una violencia desde el individuo, una violencia individual. Hay una obra que se llama La balsa de Medusa. La balsa de Medusa da cuenta de un hecho real, fue el naufragio de una embarcación que venía desde el África, iba hacia Francia, y entonces los que sobreviven al naufragio pasan 15 días en una pequeña barquita y suceden toda clase de cosas en esa barca, hasta lo que sería canibalismo, ¿cierto? Llega al canibalismo, la enfermedad, la muerte, y lo logra plasmar Géricault de una forma asombrosa. Pero si hablamos del tema de la violencia, qué pena que me exceda, porque yo me emociono con todo esto. Si hablamos de la violencia y concretamente el romanticismo, Goya. Goya, el artista español, es quien sin duda alguna logró dar cuenta de esa violencia de manera excepcional, ¿cierto? Obras como Saturno devorando a sus hijos, los fusilamientos del 2 de mayo, que dan cuenta de lo que fue la invasión de los franceses a España en aquel entonces, de cómo entonces son asesinados ese pueblo que se opone a esa invasión, y lo hace con un dramatismo tal, con un realismo tal, que sorprende, ¿cierto? Que sorprende. Sin duda alguna, el romanticismo, dentro de todos los movimientos, es el que logra, o el que trabaja, o el que toca esa fibra de la violencia, digamos, como eje central de sus composiciones. De hecho, de Goya se dice que pintaba los miedos del alma, ¿sí? Porque sus trabajos generaban esa sensación de que algo te estaba desgarrando por dentro, entonces siempre fue como un artista que pintaba los miedos. Claro, y sobre todo porque cuando se revisan esas obras son obras tardías, es un momento, también obedecen a un momento muy particular del artista, porque es un momento en el cual él comienza a perder el oído, comienza a quedarse sordo, y eso a él digamos que comienza a ensimismarse, y de ahí viene ese periodo oscuro de Goya, porque Goya tuvo muchos periodos como artista, tuvo también su periodo rococó, ¿cierto? Pero después llega ese periodo oscuro, completamente romántico, donde aparecen las figuras, las famosas pinturas negras, y donde el tema de la guerra es recurrente en esa obra tardía de Goya. Bueno, habrá que ver algo de Goya, y como estamos hablando de artistas, pues como les mencioné al comienzo del programa antes de meter las patas, yo me traje a Juan Torres. Él es el autor de la obra Garabato, mi amor, con textos infantiles del amor y la violencia. Les cuento que es una de las más bonitas exposiciones, a pesar pues de la crudeza de lo que él muestra, pero es definitivamente una de las cosas más bonitas que he visto en la biblioteca. Juan, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué es Garabato, mi amor? Qué buena pregunta. Garabato, mi amor, es
Primero, es como una pregunta por la infancia, sobre todo una pregunta por la infancia. Y es una relación entre la violencia que efectivamente vivimos todos, yo creo, en Colombia específicamente, pero también como en la relación de que la infancia en sí misma es muy violenta. Y en esa relación encontrar que, no sé, que pictóricamente, que gráficamente, que a partir de textos inclusive se puede proponer que sobre esa violencia hay como un acontecimiento o unos acontecimientos que nos transforman y que en este caso pues es el amor, ¿cierto? Garabato de mi amor es, yo creo que la afirmación de que la infancia es violenta por un lado, pero también de que el amor es como la única cosa que nos puede reparar la vida. Yo insisto como en esa frase, pero creería que un poco esa es la propuesta, ¿cierto? Eso creo yo que es Garabato de mi amor. ¿En qué momento llega Juan a encontrarse con la idea o cuando se le prendió el bombillo y dijo voy a trabajar con los niños y con la violencia? ¿En qué momento? ¿Cuándo llegó ese instante? Yo no creo que hay una encendida de bombilla. Pues yo creo que uno lo coge trabajando la inspiración, según decía Picasso. Nada, yo creo que hay una relación permanente con los universos infantiles en mi trabajo como y en lo que me interesa particularmente del arte. De mi trabajo como artista más bien que del arte. Y en ese camino pues me encuentro con que había una cosa que estaba como latente, sobre todo en las agendas y en los cuadernos, y son garabatos, porque realmente yo nunca fui muy buen dibujante. Y bueno, tuve súper buenos profesores de dibujo, pero realmente nunca fui muy buen dibujante. Entonces hay un momento en el que después de irme como del país, me doy cuenta que mejor dicho, se revisa lo que no es arte para nosotros, en algún sentido, pues por lo menos en Medellín, y yo vuelvo sobre cosas que son más cotidianas, más del día a día, y nada, y me encuentro con que tengo muchos garabatos por ahí por la vida y que los he tenido toda la vida, ¿cierto? Pues como en las agendas y mientras uno recibe clase y mientras está en una reunión o lo que sea. Entonces como que me encuentro con que además tengo ese montón como de información que está ahí como, latente y que debería como empezar a usar. Nada, es básicamente eso, como que entonces se encuentra todo lo que tiene que ver con dibujar, con este tema que me interesa, que es el de los universos infantiles, y bueno, y con el tema del amor, que también es como muy importante para mí. De hecho, todas las exposiciones y todos los trabajos que he hecho siempre están atravesados por el amor. De hecho, acá creo que la primera gran exposición que yo la hice en la biblioteca de Bolivariana y se llamaba Amores Tatuados. Entonces, digamos que el tema del amor ha sido recurrente y hay una pregunta también ahí como por el amor. Y ya entonces, como en esa relación, me encuentro con que en la infancia, particularmente en la escuela, pues vos tenés amores de la vida, yo creo, amores que te atraviesan la vida. Y nada, y ahí nace como la cosa, no sé, pues después hay una pregunta por el color, una pregunta por lo que ya es más pictórico y por el encuentro pues como con lo ya más plástico de hacer, ¿cierto? Que eso es otro asunto, pues. Juan, yo estuve leyendo por ahí, escudriñando en el fondo de la obra, y hay una pregunta recurrente entre los usuarios cuando ven la exposición, y cuando yo les cuento, venga, es que él estuvo trabajando con niños que estuvieron en el conflicto colombiano, con todo ese tema de los falsos positivos, por allá en el Valle del Cimitarra, y todos me dicen como yo quiero saber esa historia, o sea, cómo termina un artista visual dándole clases de arte a unos niños que vivieron la violencia. Yo le dije, venga, escuche Eureka el próximo jueves y que él nos va a contar esa historia. Bueno, no, hay una parte muy importante del proceso de reparación que tiene que ver con la reparación simbólica. Y en ese tema me interesó muchísimo el asunto de que el arte, más bien el arte como herramienta pedagógica o el arte como herramienta ¿cierto? Más allá de las grandes creaciones o más allá del arte vinculado a las galerías o el arte vinculado como al universo, digamos, tradicional del arte, pues creería que hay otra razón o otro trabajo que los artistas deberíamos hacer y que nos deberían enseñar que existe, y es la vinculación a otro tipo de proyectos desde otro lugar. Desafortunadamente aquí los proyectos sociales, en mucho, no en todo, el componente artístico de los proyectos sociales lo hacen o los trabajadores sociales o los comunicadores, pero no los artistas. Los artistas no tenemos mucha relación con los proyectos sociales. Entonces nada, hay una excusa que es un campamento ecológico
en el que me invitan precisamente a trabajar sobre reparación simbólica, a proponer algo sobre reparación simbólica, amarrado a la creación de un documental que se llama Documental Amarillo, que lo hacen, pues que digamos en una primera etapa lo hacen unos amigos, y me invitan para que los talleres de arte y reparación, digamos, estimulen la conversación con la comunidad y que ellos puedan, obviamente, documentar esas conversaciones, ¿cierto? Entonces digamos que esa es la ruta por la que yo termino llegando. Bueno, era un interés anterior y de hecho pues hemos trabajado como en comunas y trabajado como con comunidad en mucho desde la Corporación Imagineros, que es, digamos que yo soy miembro permanente, miembro de la corporación. Y con ellos también hay una pregunta sobre la violencia, sobre qué tipo de trabajo se puede hacer desde el arte que modifique o que aporte a unos patrones de comportamiento que están súper establecidos en la ciudad. O sea, no es una cosa que allá se me prende la luz, sino que vos venís trabajando y te encontrás con que particularmente allá, pues primero me siento sumamente vinculado porque yo, como un montón de gente, pues viene de familia que es de origen campesino, que llegaron a Medellín por desplazamiento, por desplazamiento económico o por desplazamiento pues violento o lo que sea, y que llega a las comunas de Medellín. Entonces, digamos que ahí para hacerles como una especie de mapa, claro, por el cual termina un artista, pues encontrándose con unos temas y con unas cosas que le son cercanas. Me encuentro con niños que tienen una cosa campesina, pues que me es muy cercana porque crecimos en las fincas de los tíos y íbamos en las vacaciones a montar a caballo y qué sé yo. Me encuentro con una cosa muy cercana desde ahí, pero me encuentro con esta otra realidad, y es que toda esa zona, que es una zona de autodeterminación campesina, pues no tiene presencia del Estado. Como no tiene presencia del Estado, en mucho se presta para que hayan un tipo de abusos. La ley de más fuerte. Que comete, en ese caso específico, el ejército. Y hay unas historias sobre desapariciones forzadas que son muy fuertes y que logramos, a partir del taller, por un lado ayudarle a la gente a hacer catarsis, a hablar del asunto, a exteriorizar el asunto, pero por el otro lado documentarlo. Pues en ese momento no estaba tan, digamos, no estaba tan develado como ahora el asunto de los falsos positivos. Inclusive en ese momento no tenía ni siquiera nombre, ¿cierto? Eran crímenes extrajudiciales y eso se metía todo en el mismo costal. Y bueno, y aparece que finalmente hay una naturalización, que esta gente se acostumbró a estar sitiada por la violencia, por una razón o por otra. Su cotidianidad está atravesada por eso. Y no hay un margen de diferencia, pues porque nosotros crecimos en la violencia. Es decir, nosotros ya no identificamos comportamientos violentos porque nosotros crecimos en la violencia. Medellín está creado por movimientos muy, pues por acontecimientos muy violentos, pero Colombia en general está creada por acontecimientos muy violentos. Creería que desde la colonia nosotros no hemos parado. Con lo cual, poderlo percibir desde otro lugar, o sea, casi que salirse y verlo desde afuera, pues te permite darte cuenta que fue que nosotros naturalizamos el asunto, que ya hace parte de nosotros, que no hay una pregunta por la violencia, que no hay una pregunta por la guerra, pues porque pasa, me decía una amiga, que pasa lo que le pasa a un sapo cuando lo metes a una olla de agua caliente, ¿cierto? Si lo sueltas a una olla de agua caliente, pues salta porque se da cuenta del cambio, pero si lo metes en una olla de agua fría y enciendes la olla, pues él se va calentando y no se entera. ¿Qué tal la amiga artista de nuestro Juan? Y un poco eso nos pasa. Hay historias muy específicas sobre también esa exteriorización, que es cuando me voy a estudiar a Argentina y que allá tienen una dictadura y el arte sí está muy comprometido con la guerra y está muy comprometido con la violencia. Pero porque es un acontecimiento que los conmueve, que los sacude. Que todavía los aporrea. Claro, y que todavía los aporrea y que generó unos movimientos artísticos muy fuertes, que fueron además en tiempo real, al mismo tiempo que la dictadura, por ejemplo, como Tucumán Arde. Hay un movimiento de artistas que escribe Tucumán Arde, y es que Tucumán se moviliza y que Tucumán y hacen intervenciones, entonces les quitan los materiales y el acceso a materiales, entonces lo hacen con periódico, lo hacen con las piedras, lo hacen con no sé qué. Y está detrás, digamos, de toda esta cosa que fue la dictadura. Todavía hoy hay artistas que están todavía pegados a eso. Conozco una, digamos que yo ayudé con la curaduría de una exposición que se llama Puente de la Memoria, que hace parte del movimiento Nunca Más, que también es muy fuerte en Argentina, y es como nunca más nos puede pasar esto, y los artistas tenemos el papel de denunciar y de poner en evidencia, en presente constantemente, para que nunca más nos vuelva a pasar. A nosotros no nos pasó eso.
nosotros no hemos podido, y los que lo intentaron, pues los desaparecieron, ¿cierto? O los mataron, No. o los que fuertemente se pusieron en contra o se pusieron al frente de militar desde el arte para poner en evidencia este tipo de cosas, pues hay muy pocos casos. Por ahí vos me ayudas. No, Debe Juan, haber es que alguno. precisamente ahora que estabas hablando de eso, yo estoy de acuerdo contigo, lastimosamente, y iba de pronto a lo que nos ha faltado. En Colombia igual compartimos la historia con muchos países latinoamericanos de esa violencia que nos ha acompañado, de cómo precisamente los artistas no lo han logrado. Hay países como en Argentina donde son movimientos muy fuertes, nosotros todavía no, pero es que por un lado tenemos ese problema que yo mencionaba ahora, todavía tenemos esa idea en la cabeza de que el arte no forma parte de nuestra cotidianidad, o peor aún, esa categoría, ese arte elitista, se inventa a su vez otras subcategorías. Entonces empieza a hablarse del arte callejero, del arte popular, siempre con un tinte peyorativo, Y si bien desde una esfera, digamos, superior, porque cabe la pena mencionar de que hay artistas que lograron trabajar ese tema de la violencia con mucha altura y que denunciaron. Cabe la pena mencionar una mujer que fue Débora Arango. Débora Arango fue una mujer que trata el tema de la violencia. Recordemos lo que fue ese momento histórico en Colombia que marcó, digamos, nuestra historia, esa guerra absurda entre conservadores y liberales, y cómo esta mujer comienza a retratar dentro de una pintura, ese expresionismo alemán, muy marcada por el expresionismo alemán, comienza a denunciar. Pero claro, la sociedad la persigue, lo paga, carísimo. y entonces su obra es desconocida, prácticamente hasta hace unos años, cuando el Museo de Arte Moderno reclama su obra, ¿cierto? Pero eso sería el ejemplo para otras artistas posteriores. Me refiero a Doris Salcedo, me refiero, por ejemplo, a Ethel Gilmore, que ya murió, me refiero, y me perdonas que estoy tan bella, me perdonas que esté mencionando solamente mujeres, me refiero también a Beatriz González, ¿cierto? Que tratan el tema de la violencia, ¿cierto? Desde ese arte, y lo exponen y lo hacen de una manera muy valiente, pero donde el problema como tal, el problema que tenemos nosotros es que nos inventamos esas pequeñas categorías y el arte sigue siendo la Cenicienta. El arte sigue siendo la Cenicienta, se pauperiza la producción artística. Simplemente ¿por qué? Porque está hablando de la realidad. Claro. ¿Cierto? Porque está hablando de la Y realidad. hay una cosa que, para terminar la idea anterior, y que me pasa, y es que obviamente como ya estoy por fuera, hay una lectura desde afuera del contexto violento de Colombia. Pues claro, se pone mucho más, digamos, más en evidencia que efectivamente fue que naturalizamos la violencia, ¿cierto? Y desde afuera, pues la cosa se ve desde un lugar completamente distinto. De hecho, pues a mí específicamente me reclaman como, bueno, ¿y cuál ha sido el papel de los artistas colombianos en la guerra, ¿cierto? Es decir, ¿cuál ha sido el papel de ustedes cuando allá es tan importante? Pues para nosotros y pasa una cosa que me pasó con Garabato, mi amor, en la primera etapa allá, que era muy violento, es decir, esta cosa linda que ustedes ven acá, que mucha gente ve, que todo el mundo ve, allá no la veían por Es que ningún lado, no es tan por linda. ningún lado. Y un poco la justificación que aparece es que nosotros ya digamos, vemos tanta violencia en todos lados que ya no la queremos ver. Entonces ya vemos lo bonito, solo lo lo lindo. tierno. Lo Sí. demás no nos interesa, y esa es un mecanismo de defensa, defensa. ¿cierto? Sí. Del que nos ataviamos, pues Sí. porque si no sería insondable, es decir, es imposible. A lo que siempre se ha dicho, que Colombia es un país sin memoria. Exacto. Y mira que eso que hablas de esa naturalización de la violencia, eso es un fenómeno que ocurre o que comienza a rastrearse a partir de la década de los 80. La década de los 80 fue una de las décadas más violentas, ¿cierto?, en nuestro contexto colombiano. Y precisamente comienza entonces a estudiarse el fenómeno de la violencia por parte, sobre todo por las ciencias políticas, y bueno, y los intelectuales comienzan a trabajar un poquito el concepto, y nace el concepto de la banalización de la violencia. La banalización, se naturaliza la violencia, se nos hace tan como, ay, sí, otro muerto más. Y algunos de esos intelectuales, de hecho, algunos de esos intelectuales, o algunos de ellos culparon a los mismos medios de comunicación. Es decir, el tratamiento de los medios de comunicación. Entonces, en los años 80, la televisión, la prensa escrita, las revistas comenzaron entonces a hacer un registro
¿cierto? Un registro de esa violencia que comenzaba entonces a desarrollarse y a exponerse de esa forma. Y entonces ellos decían, bueno, finalmente ante esa, exposición de esas imágenes violencias, el espectador comienza por narcotizarse, es decir, hay una narcotización, ¿cierto? Por parte del espectador y ya nada nos conmueve. Pero ahí viene el artista. El artista tiene la ventaja de que puede jugar con otros lenguajes, puede acudir a otro lenguaje. Y ese lenguaje es el llamado a causar esa impresión en su espectador. Es decir, yo creo en la función social del arte, como lo decías ahora. El artista no es solo el que va al museo, el que está en la galería. El artista puede y debe cumplir esa función social. Esa función social donde a través de su obra, una obra que parte de su sensibilidad, no solamente está informando un contexto, una situación. Lo que busca o lo que se pretende es más bien que ese espectador quede completamente tenga un conocimiento, ¿cierto? Adquiera un conocimiento de esa realidad que le circunscribe y que con ese conocimiento pueda tomar una posición crítica frente a lo que sucede y ojalá llegar a la acción. Es decir, ojalá de ahí entonces lograr que se movilice, ¿cierto? Como pasa en algunos países. Hemos sido más tímidos, pero yo pienso que el arte tiene un papel importante que jugar aquí. De hecho, se me adelantaron en una pregunta que les quería hacer. Estamos bien emocionados. Y es, si el arte, para ti como artista, Juan, y para ti, Sofía, como una estudiosa del tema, mi pregunta era si el arte debía tener una función más allá de la estética, y ustedes dos me acaban de dar la respuesta. Claro que sí. Y de hecho, con Garabato, mi amor, sí, Juan tiene razón y lo pensaba mucho. Y es que el espectador desprevenido se queda en la ternura de los dibujos. ¡Ay, qué lindos son garabatos! El enamorado en las frases románticas. Te amo, escapemos juntos en mi triciclo rojo. Pero cuando uno sabe el trasfondo de esa exposición, que seguramente lo conocían tus amigos de Argentina, uno se queda con un sinsabor entre qué dolor y qué belleza. O sea, qué dolor porque es duro. O sea, el conflicto colombiano y cómo lo viven los niños es duro. Entonces, esa exposición, a mí, por ejemplo, cuando le hacía difusión y supe que llegaba, yo sabía cómo decir, si esta hermosa exposición, esta dolorosa exposición, esta dura exposición, no encontré nunca el adjetivo. Entonces me quedé siempre como entre dolor y belleza. Pero eso habla muy bien de la exposición, sí, muchas gracias. Total, es que es increíble, o sea, es increíble. Y están invitados porque aún la tenemos hasta el 10 de junio, se amplió. Y la tienen que ir a visitar. También les recuerdo a nuestros oyentes que se pueden comunicar y preguntarle a Juan o a Sofía a la línea 411-7882, 411-7882, que las líneas están abiertas y nos podrían llamar o les podrían preguntar. La exposición es realmente repetir. O sea, yo cada que subo y me doy una vueltica por allá. Yo me tomo foto con cada cuadro. Yo subo y quiero... Sí te creo. Sí, yo amo esa exposición profundamente porque siento además que logra... a veces el arte se vuelve muy conceptual. O sea, por tratar de decir mucho no decimos nada. Y esta exposición logra la función estética porque es absolutamente hermosa. Logra la función de denuncia porque te deja pensando. Y logra la función también de dejarte con cuestionamientos. Eso es. Te deja con preguntas ahí muy viene fuertes. Verdaderamente, yo creo que Juan lo tiene muy claro en su obra. Y creo que también el salir te sirvió. Creo que el haber viajado a Argentina, encontrarte con esos movimientos tan fuertes. Cosas, sí, lo mismo que se vive en México, por ejemplo, también. Ellos tienen movimientos también muy fuertes, donde se entiende el arte más allá de su función estética. O sea, se ve más allá de su función estética, desde su función social. Y por eso digo yo, es una vía más. Puede que no es el único camino, pero es un camino viable para educar al espectador. ¿Educar en qué sentido? No en lo estético, no, educar al espectador a que conozca su contexto, a que sea, digamos, pueda apropiarse de lo que sucede a su alrededor, tenga un conocimiento claro de lo que sucede a su alrededor y pueda de esa manera, pues entonces, tener una postura crítica y movilizarse. Es que nosotros no lo hemos hecho, es por el desconocimiento. Nuestro pueblo, concretamente, ha sido un pueblo que ha vivido en esa desinformación. Lo otro es los mismos medios, ¿cierto? Que han tomado esa tarea de solo mostrarnos lo que ellos quieren que nosotros veamos. Ahorita mismo lo decías, me dejaste como pensando que al artista, lo que vos decís, le han dejado un papel secundario y los medios han querido tomar el control, pero lo manipulan. Y eso genera un desconocimiento, pero mira, un descontrol. Yo tengo, a ver, esta exposición ha generado muchísima actividad, que de hecho yo no estoy muy acostumbrado, pues,
porque no soy, digamos, muy... bueno, en mi cotidianidad soy un poco ruidoso, pero no tengo como esa facilidad de encontrarme con los medios, con la entrevista, con la llamada, con el hashtag en mi celular, con el correíto, con el no sé qué. No estoy acostumbrado a tanta atención, puede ser. Y me decía una chica de una entrevista para un medio virtual, me decía que como que si mi intención era hacer denuncia, ¿cierto? Yo creo que no hay, digamos, esa intención. Si ustedes piensan en una obra, por ejemplo, como el Guernica, ¿cierto? Que habla de un acontecimiento específico, que moviliza además alrededor de ese acontecimiento, digamos, con la obra como bandera, moviliza toda una cosa que todavía se conmueve la gente, todavía sale y se despide de la obra cuando va a cambiar de ciudad, con banderas y con no sé qué, y pasa una cosa ahí. Yo creo que el papel del arte está en generar imagen donde no había, más allá de pararse en posiciones específicas o radicales, que me parece muy importante que haya artistas que lo hagan. Garabato Mi Amor no está parado en ese lugar, es decir, no está parado en el lugar de hacer denuncia, ni de hacer ni de militar a favor de los niños, ni de... Es básicamente una propuesta, es decir, yo creo que se puso imagen donde por ahí no había habido, por lo menos no tan visiblemente antes, una relación, ¿cierto? Esa relación que aparece con dibujos infantiles, con frases de amor, ahí se pone una cosa. Entonces, si bien creo que el arte es una herramienta para muchas cosas, también creo que el arte y en nombre del arte se han hecho... Que por ahí, Sofía, yo he tenido en la cabeza todos estos días eso para preguntarte. No. Porque en nombre del arte también se han hecho acontecimientos muy violentos. Es decir, el arte ha sido en sí mismo un generador de cosas muy violentas. Es decir, el arte antes del Renacimiento precisamente era para militar con la iglesia cristiana, por ejemplo, y eso fueron cosas muy violentas y que generaron conmociones muy violentas y se hicieron con el arte como herramienta también, ¿cierto? No sé, la construcción de museos en donde antes habían comunidades de otro tipo y de galerías donde antes había comunidades donde antes habían unos emplazamientos que el arte llega y arrasa y las borra y las corre y violentamente las desplaza. Entonces, digamos que lo digo y hago la anunciación del asunto porque tampoco creo que el arte sea salvador de nada. A la gente le salva la vida un acontecimiento, ¿cierto? Uh-huh. Que eso me parece que pasa con los niños. Le salva la vida, así que pertenezcas a un contexto muy violento, le salva la vida el amor, por ejemplo, ¿cierto? Le salva la vida encontrarse con otro que le dice una buena palabra y le dice que él sí es capaz, ¿cierto? Le salva la vida tener un hijo, le salva la vida, no sé, un buen almuerzo. Sí. Uh-huh. Y te das cuenta que un acontecimiento muy simple podría transformar la cotidianidad y la vida de un montón de gente si se lee desde el lugar que se tiene que leer y que pasa constantemente, que pasa de manera cotidiana. Entonces, nada, quería hacer también esa relación porque el papel de Garabato Mi Amor no está en formar posiciones, está en poner imagen donde no las había. Mi papel tampoco es ni de liberación, no voy a tomarme la bandera de la responsabilidad que deberían tener los artistas alrededor de la situación política o social o lo que sea del país, porque hay una realidad, es decir, yo ya no quiero volver sobre el deber ser de la violencia, ¿cierto? Es decir, eso existe. Habrán unos abogados, habrán unos políticos, habrán unas personas que se tienen, unos negociadores, unos que se tienen que poner en ese lugar y que respeto y que deberían ponerse, pero el lugar del artista, en este caso el lugar mío, está en poner en evidencia una cosa que antes no estaba. Fin. No de tomar. Claro. Yo estoy de acuerdo en eso que tú dices. Realmente tu obra forma parte, tú estás plasmando tu realidad a partir de tu sensibilidad. Es lo que tú planteaste ahí. Fue a partir de tu sensibilidad que tú planteaste una realidad. Una realidad que puede ser leída de múltiples maneras y que puede ser tomada de múltiples maneras. Ahora, estamos de acuerdo, el arte no es la tabla de salvación. El arte es un producto cultural como otros tantos. Eso es el arte, como otros tantos. ¿Que da cuenta en últimas de qué? De un contexto determinado. Eso sí, pues digamos que es claro. En nombre del arte, como en nombre de otros tantos productos culturales, se ha hecho y se ha deshecho. O sea, todos esos robos, los museos están llenos de robos de todos lados. No es sino visitar el Louvre, no es sino visitar cómo entonces se traían
traían las cosas desde Egipto, se traían todo, ¿cierto? Saqueos. Los saqueos, ¿cierto? El nombre del arte, y también lo mencionabas, el denominado estilo gótico, la Edad Media, todo lo que se hacía en nombre del arte. Claro, estamos de acuerdo. No es una tabla de salvación, pero como producto cultural es un elemento del cual disponemos para, en últimas, entender la realidad. Y hay una cosa que mencionabas tú ahora que también yo estoy de acuerdo, y es el arte como herramienta educativa. Creo que también hay un papel ahí interesante, hay una faceta, hay una veta importante del arte que no la hemos utilizado en nuestro contexto, o que se han hecho, digamos, experimentos muy tímidos, y pienso que es una faceta interesante en cuanto a lo que es el arte, ¿cierto? Desde su función educativa y social. Yo los voy a proponer a ellos dos para los diálogos nuevos de La Habana que empiezan esta semana, para que Invitarlos. vean este conflicto desde la mirada del arte. Bueno, yo les propongo que escuchemos lo que la gente del común piensa sobre la relación de arte y guerra. Hay quienes creen que hay relación, hay quienes dicen que no. Así que vamos a escuchar qué nos dicen las personas. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué piensan? En la calle, una sección para la opinión. Yo pienso que hay una relación estrecha entre el arte y la guerra, si tomamos en cuenta la guerra como una estrategia y como la manera correcta de hacer las cosas, o buscar la mejor manera de hacer o de triunfar en este aspecto. De hecho, hay un libro que se llama El arte de la guerra, un libro chino, que nos explica precisamente esta relación. Yo creo que hay relación, que de hecho el arte se relaciona con cualquier cosa. Pues si pensamos que el arte es como una forma de dar cuenta de la complejidad del mundo, la guerra estaría incluida dentro de esas situaciones complejas. Yo creo que el arte puede ser una forma de ahondar en la guerra, porque el arte también puede ser agresivo, puede ofender a los otros y puede provocar la guerra, pero así como también el arte puede ayudar a resolver tensiones, a buscar armonías, etcétera. Yo creo entonces que sí hay mucha relación. Creo que hay relación entre el arte y la guerra, porque después de toda guerra o todo conflicto siempre hay historia, siempre hay arte que se relaciona con ella. Creo que sí hay una relación, porque si nos fijamos nosotros en la serie entonces siempre hay muchas manifestaciones de la guerra que han pasado. Es el caso que uno puede ver cómo en el arte se refleja la guerra que han pasado, lo que es la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial y las otras guerras que se han dado. Por lo tanto, sí creo que hay una relación muy directa entre la guerra y el arte. Sí hay relación. Considero que la guerra se representa en el arte y hay reflexión a partir de esas creaciones. Pues relación no lo hay. Creo que son dos perspectivas muy diferentes y es de acuerdo al prisma en que se mire, puesto que el arte, si se piensa como estética, no tendría ninguna relación con la guerra, pero en cuanto a la estrategia y la realización, la guerra sí puede ser vista como un arte. Entonces es de acuerdo como a la perspectiva que se mire. Definitivamente sí hay relación entre el arte y la guerra. La guerra es una expresión humana al igual que el arte. De alguna forma la guerra retroalimenta también la inspiración, porque a pesar de que reconocemos la guerra como algo deshumano, pues no, es algo muy humano, al igual que el arte. Entonces digamos que se conjugan, todos los fenómenos humanos en general se convierten en inspiradores para el arte, para la expresión de la memoria colectiva. Bueno, ¿y cómo vieron pues lo que la gente piensa acerca de arte y guerra? Claro que muchos salieron con el libro de arte de la guerra, ¿no? Yo me imaginé que eso podía pasar. Sí, algunos, pero veía, precisamente estaba en esta última intervención, y creo que algunas personas lo tienen claro, ¿cierto? Es el arte como fenómeno humano, la guerra como fenómeno humano, donde, claro, la relación es pertinente. Si el arte es un producto cultural que da cuenta de todo lo que hacemos, como de nuestro devenir como seres humanos, hombre, la guerra tiene que estar ahí, la violencia tiene que estar ahí, el dolor, la muerte, todo esto tiene que estar ahí. Las dos son creaciones de los seres humanos, y les recuerdo a todos nuestros oyentes, si quieren preguntarle algo a Sofía o a Juan, marcar al 711-7882, 411-7882. Ay, Dios mío, hubiera sacado con el programa y no. Así llegó a nuestro control master
Master hace cara de Gustavo, ¿no te diste cuenta cómo la línea telefónica? No, y cómo nos cambió los nombres a todos aquí, Gustavo? Así te puedo decir Ernesto, Juan. No te preocupes, pues no. Pero les repito, 411-7882, pero si hay un 7. Si lo van a jugar combinado con cuña, recuérdenlo por cualquiera de las loterías que juega el día de hoy. Juan, cuéntanos más bien, ¿qué repercusiones y reacciones ha traído esta hora cuando las personas se acercan a vos? Bueno, tengo que agradecerle a los medios, han sido muy, muy amables con la exposición, hemos tenido como mucho cubrimiento. Y en algún sentido eso significa que la obra moviliza, porque finalmente son como los sujetos los que también toman las decisiones alrededor de qué poner por ahí como a circular. Nada, me he encontrado, primero se generó como un hashtag que se llama Garabato mi amor pegado, y entonces la gente se toma fotos y le pone el hashtag y me encuentro como con fotos de la exposición, y me encuentro con correos, comentarios, me han enviado vía Facebook, por ejemplo, que una frasecita ahí con la foto es, digamos, todo lo que era su amor del colegio, ¿cierto? Su primer amor, por ejemplo, me mandaron. Han reenviado digamos las fotos y eso las han reposteado un montón de veces. Es decir, ha pasado una cosa se ha que es vuelto muy viral, bonita. se ha viralizado. Sí, se ha viralizado en algún sentido. Yo creo que porque Elizabeth tenía razón, porque finalmente muy en el fondo una cosa muy simple, ¿cierto? Es una cosa que finalmente la gente entiende. Yo estoy de acuerdo también con que precisamente creería que por ese blindaje que nos hemos puesto, pues todos, pero especialmente los artistas sobre el arte, pues entonces se trabaja sobre temas que son también muy trascendentales y como conceptualmente muy complejos. Eso no quiere decir que no haya un trabajo anterior que hemos hecho durante muchos años, sino que en la formalización es una relación muy simple, ¿cierto? Es una cosa muy simple, con dibujos muy simples y con colores muy simples, ¿cierto? Porque también es una paleta de color muy básica en la que uso en la exposición. Y yo siento que en eso se encuentra muchísimo la gente, es decir, la gente se encuentra identificada porque a todas estas termina siendo una cosa que es muy simple, que es posible, que es cercana. Los hijos de mis primas van y entran en una especie de crisis y me dicen, Juan, pero es que eso es lo que yo hago en mi casa. No entienden lo que el tío artista hace. No, pues para ellos, pero ¿cómo así? Es decir, eso es arte, pero eso es lo que yo hago en el colegio, pero entonces me he encontrado con ese tipo de percepciones y de comentarios. También gente que hace sus propios garabatos y me los manda, como una cartica que hicieron también con uno de los pajaritos o con no sé qué, hace sus propios garabatos y me los manda. Me he encontrado con de todo un poco, en general con mucho agradecimiento, yo creo, de parte de la gente, como porque yo siento que logran ahí encontrarse con una cosa que está muy arraigada en nosotros también, que es el amor del colegio, me parece. Sí. Yo creo, menos mal yo no soy el artista, porque me hubieran dicho, pues yo pude, usted no. Pues si yo hubiera sido el artista, yo hubiera sido más violento, claro. Si te dicen que es muy fácil, pero es que vos tuviste el arte de hacerlo. A mí me pasó eso cuando fui, por ejemplo, a ver Los Impresionistas. Es como que yo los vi, sí. Yo dije, ay, pero eso era. Pero es que eso le dijeron a Miró, eso a Basquiat, es decir, los artistas hay un momento además porque es que es lo que ocurre a partir del siglo XX. En el siglo XX, cuando se construye con las denominadas primeras vanguardias y se construye ese concepto del arte entendido que ya no es la belleza, entendida como armonía y simetría, sino que los artistas se liberan y comienzan a hablar de un mundo de cosas, entonces ya algunos empiezan a dudar, ¿y esto es arte? Y sale Duchamp con su inodoro, es cierto que con un inodoro, no con un orinal, con la fuente, y esto es arte, y comienza, ¿cierto? Pero eso es lo interesante del arte, eso es lo lindo del arte, que como producto cultural se va acomodando a cada momento histórico, ¿cierto? Y entonces es ahí donde empiezan todas estas cosas. Yo te tengo que decir que inclusive desde antes, yo fui a ver a Degas en el Museo de Bellas Artes, y como que eso es papel craft con lápiz blanco. Y yo, pero eso lo soy capaz de hacerlo yo. Pero bueno, ese como que es muy fácil, pero son todas esas bailarinas. Viene la técnica, viene el manejo de la anatomía, la iluminación, o sea, ¿cierto? Y claro. debo confesar que lloré, pero me senté a llorar cuando vi Modigliani.
Porque a todas estas nosotros no tenemos tanta colección en las universidades, tanta colección de originales. No. Entonces ver un original pues de los artistas que uno vio en libros y que aprendió en libros y que estudió en libros. Cambia mucho. Modigliani, no, pues es que, bueno, particularmente Modigliani es que son 4 líneas que son una mujer que a vos en serio se te parece a cualquier mujer, es decir, a cualquiera que conoces, pero son 4 líneas y un vestido azul. Entonces yo me puse a llorar. Y eso era tan fácil. O sea, era tan fácil, pues... Tan fácil ahorita que hicimos el proceso de digestión. Exacto, y todo es que eso es lo lindo de hablar. Es como cuando uno se encuentra con Van Gogh. Ajá. Van Gogh, cuando uno se encuentra, entonces uno ve unos pegotes, ¿cierto? La habitación de Arles, cuando uno la ve, la tiene de frente, son pegotes. Y ahí viene la magia, ¿cierto? Porque es esa textura, es esa tridimensionalidad que aparece con el pegote del óleo, ¿cierto? Y entonces, en esas simplezas, muchas veces esos artistas que rayan en lo naif, en lo inocente, en lo niño, tienen esa fuerza, ¿sí ves? Entonces, de pronto una obra como la de Juan, ¿cierto? Esa obra apela a esa inocencia, a esa niñez, a esa simpleza, a esos colores primarios, a aquello que nos lleva de vuelta a la inocencia que lastimosamente hoy en día está atravesada o que está atravesada por un contexto violento, ¿cierto? Y por eso ahí radica, digamos, pienso yo, digamos, ese éxito que está teniendo Juan ahora con su obra, ¿cierto? ¿Por qué ha llegado tanto al público? Bueno, y para seguir hablando de arte y cultura, la líder de cultura de la Fundación EPM nos tiene hoy en nuestra ventana una invitación, un recorrido por todos los espacios artísticos que tiene la Fundación EPM, así que vamos a escuchar a Janet Calderón. Es hora de abrir la ventana. Las noticias más destacadas de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura también están en Eureka. Hola, muy buenas tardes, les saluda Janet Calderón y el día de hoy vengo a invitarles a hacer un recorrido de ciudad para disfrutar de toda la programación cultural que la Fundación tiene preparada para todos ustedes. Empezando en nuestra querida Biblioteca EPM encontramos Cuerpos, una exposición interactiva para toda la familia que no se pueden perder y que estará en la Sala de Ciudad hasta el 13 de junio. Y luego de visitar Cuerpos, Relaciones Vitales, subimos un piso en la biblioteca y encontramos Garabato, mi amor, la exposición de Juan Torres que nos habla de los contextos infantiles del amor y la violencia y que estará allí hasta el 30 de mayo del 2015. En el mismo piso, en la Galería de Arte Digital, por el lado de Cúcuta de la biblioteca, encontramos Agua para la Educación y Educación para el Agua, una exposición que nos cuenta de un bello programa de la Dirección de Medio Ambiente de la Fundación EPM que lleva bienestar a las comunidades y además un mensaje para el cuidado, el respeto, el buen uso de este preciado líquido. Y cuando salimos a la Plaza de Cisneros, esa plaza de 120 años de nuestra querida ciudad de Medellín, encontramos Tocando Tierra, una linda exposición que también encontraremos allí hasta el 13 de junio. Y del centro de la ciudad nos vamos al norte, llegamos al Parque de los Deseos, en donde también encontramos programación permanente de la Fundación EPM. Hoy, jueves, a las 5 de la tarde, disfruten del concierto Guitarreando, de la Asociación Guitarrística de Medellín. Ahí, en la zona de comidas del Parque de los Deseos, disfrutar de buena música, música de cuerdas, con la Asociación Guitarrística de Medellín. Y a las 7 de la noche podemos ir a disfrutar íntimamente gospel en la Casa de la Música. Pero ahí no termina el recorrido porque podemos subir a la Sala de Arte de la Casa de la Música y allí nos encontramos Ejes, la exposición del artista Ramón Echavarría, que estará abierta hasta el 31 de julio, de martes a domingo entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. No olvidemos que todos los viernes, sábados y domingos a las 7 de la noche hay cine al aire libre en la pantalla más grande de la ciudad, esto es Deseos de Cine. Otro programa de la Fundación EPM en el Parque de los Deseos para toda la familia. Y el domingo vamos a pasar la tarde en el parque con los niños, con los abuelos, y a las 3 de la tarde disfrutemos de la retreta con la Red de Escuelas de Música de Medellín. Y esto es todo por ahora. La próxima semana nos estaremos asomando nuevamente a la ventana de Eureka para ver cuál es la programación cultural que la Fundación EPM tiene preparada para todos ustedes. Feliz tarde, feliz fin de semana. Nos escuchamos en Eureka.
Ay, que qué montón de invitaciones, que no alcance a tomar nota. Anote ese teléfono para que llame y le repitan la información. 380-7516, 380-7516. Y yo le tengo otra invitación, Uber, para su mamá, para la de Eliana, para la de Juan, que les guste tejer. Mañana a las 10 de la mañana, todos los viernes a las 10 de la mañana, tenemos el costurero literario. Ay, ¿qué tengo que llevar? Usted lleva su lana, su aguja y todos los implementos de costura, se las llevan a la biblioteca y empezamos a tejer y a leer. Y se han hecho cosas bellísimas tejiendo y leyendo. Entonces, las señoras que les gusta tejer, mañana las espero en la biblioteca EPM a las 10 de la mañana, al costurero literario. Eli, no solo eso, si no sabe, me ha tocado ver cómo otras señoras le enseñan. Eso, entonces si quiere aprender a tejer mientras leemos, allá lo invitamos, allá la amiga le va enseñando punto cadeneta cruz y tenemos un promotor de lectura impresionante que va a estar ahí acompañando el proceso. Entonces, ay, ¿qué más información? ¿Qué hago que me perdí? 380-7516, 380-7516, el costurero literario a las 10 de la mañana. Uber, se nos está acabando el tiempo y usted no pudo con los nombres pues de ninguno hoy. No, ya. Juan, Sofía, yo, Mariana y Elizabeth, y en el Control Master, Gustavo Tavares, que hoy ha sido muy, muy buena gente con nosotros. Bueno, así que es hora de nuestros recomendados. Así que nuevamente saquen papel y lápiz o cómo anotar el teléfono por si se les pasa alguna información, porque les tenemos unos recomendados hoy buenísimos. Un buen consejo nunca sobra. En Eureka, este es el recomendado de la semana. Bueno, y tenemos cine para mañana, viernes 5 de la tarde, gratis. ¿De qué se trata? No, les va a encantar. El diablo es mujer. Se llama la película, Uber. El diablo es mujer. ¿Será que sí? El diablo es mujer, del director Joseph von Sternberg. Él dice, el diablo es una mujer. Y la película de mañana, precisamente, una reseña de Film Affinity nos dice que durante las fiestas de carnaval, Antonio Galván, un joven oficial, conoce a Concha Pérez, una misteriosa mujer que trabaja en una fábrica de tabacos y que rápidamente cae en sus redes. A su vez, Concha seduce y ridiculiza a don Pascual, que es un guardia civil que intentará convencer a Galván de que Concha es una mujer peligrosa, de que el diablo es una mujer y que probablemente sea Concha. Así que la proyección va a estar acompañada por Orlando Mora, como todos los viernes. Recuerden, 5 de la tarde, Cinemateca de la Biblioteca de PM, Eliana Juan, cine con entrada libre, El diablo es una mujer. O sea que mañana vamos a ir dando cuenta si sí o si no. Yo tengo todavía mis dudas, pero quiero ver qué tiene para decirme Joseph von Sternberg. Así que, Uber. Muy interesante. Juan. Sofía, ¿algo para decirle a nuestros oyentes para terminar, para cerrar este programa, aparte de la invitación a la exposición? Juan, ¿por qué hay que ver Garabato, mi amor? Hay que ver Garabato, mi amor, por lo que hay que ver cualquier tipo de programación artística o cultural que exista en la ciudad, porque nos ayuda a ampliar como los referentes y a mirar el mundo con más herramientas simbólicas. Garabato, mi amor, es eso, yo creo. Sofía, de acuerdo a tu experiencia y para terminar, ¿qué es lo más extraño con lo que te has encontrado estudiando la historia del arte? Que tú digas, oh por Dios, el arte también debería tener sus límites. Yo creo que lo que ocurre, hay cosas que siguen chocando, ¿cierto? Y cuando digo que siguen chocando no es desde la posición moralista, pero evidentemente lo que ocurre por allá a partir de los años 70, es decir, cuando comienza a violentarse el cuerpo como tal en nombre del arte, es decir, bueno, recordemos a Marina Abramovich con Ritmo Cero, u otros artistas que llegan a grados más extremos. David de Breda, por ejemplo. David de Breda, ¿cierto? Entonces, son cosas que, cierto, hay uno que me niego a llamar artista, un costarricense, creo que era él, que deja a un perro morir en una galería de hambre. Yo eso no lo entiendo. O sea, ya ahí es donde yo digo, para mí, desde mi postura, desde lo personal, yo entraría a los límites, pero vuelvo y repito, el arte tiene también, como son creaciones, a partir de las sensibilidades, cada quien también marca sus límites. Para mí eso es algo que se sale, ¿cierto? Ya cuando empieza a ponerse, digamos, en peligro la vida humana o la vida de los seres vivos, es algo que yo ya cuestiono dentro del arte. Bueno, ya es hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos a Eliana Sofía Botero, muchas gracias al artista Juan Torres, a nuestro Control Master Gustavo Tavares, a nuestra aprendiz de comunicaciones Mariana Infante, que siempre está tras bambalinas acompañándonos, a Luz Adriana Villegas y por supuesto a Uber Fernando Gómez Molina. Yo sí me sé nombre completo con apellido. Así que nos volvemos a encontrar dentro de 8 días para hablar de la ciencia de la vida, una mirada desde la biología. Qué bueno. Y digamos juntos, Eureka. Hasta pronto. Aquí termina Eureka, un espacio de la Biblioteca EPM para la divulgación de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la cultura.
Gracias por su sintonía.